valores dentro de los enteros positivos, incluyendo el 0. Y tenemos lo que es que se dan por efectos de conteo. Número de accidentes, número de defectos, por citar algunos. Pero también tenemos aquellas que se denominan variables aleatorias continuas y que tienen por referencia pues a los números reales positivos, incluyendo el 0, y que tienen también origen en procesos de conteo o medición, como pueden ser amperajes, kilos, voltajes, presiones, temperaturas, estaturas, un sinnúmero de variables. A las variables aleatorias continuas se les dedica un mayor estudio teniendo en cuenta lo siguiente. Las variables aleatorias continuas dejen abro mi presentación. Están representadas por la curva de distribución normal o también denominada campana de Gauss. ¿Por qué? Se dieron cuenta que cuando también se graficaban las probabilidades de ocurrencia de ciertos fenómenos, también tal como lo hemos previsto y lo hemos demostrado, se genera una curva de distribución normal. Por eso es que normal, porque era normal que apareciera. Entonces esto motivó, viendo que cada vez que se estudiaban los fenómenos se repetía esto, pues esto motivó a que los expertos pues estudiaran este tipo de curva. La campana de Gauss tiene algunas referencias, tiene algunas características que debemos de tener muy presentes. La campana de Gauss, su valor central vale 0. Y vamos a explicar en unos minutos por qué. Su valor central vale 0. Con una desviación estándar o amplitud en escala de una desviación estándar. Una variación estándar a la derecha, una desviación estándar a la izquierda. Van en escala de 1 a 1, donde la escala más representativa está entre -3 y +3 desviaciones estándar de amplitud. A partir de la media, que es el centro de la curva. Nosotros, cuando estudiamos la campana de Gauss, la media la vamos a representar con la letra mu. Y a la desviación estándar la vamos a referir precisamente con sigma. Vamos a tener -1 sigma más 1 sigma. Y aquí vamos a tener 2 sigmas más menos 2 sigmas, -3 sigmas más 3 sigmas. 1, 2 o 3 desviaciones estándar. Esto nos da la amplitud
de la campana de Gauss. Otra de las circunstancias que tiene otras características es que el área bajo la curva, el área bajo la curva vale 1. En términos concretos, vale 1. El área a la mitad de la curva vale 50%. De tal manera que el otra área vale 50%. 50 más 50 es 1. Esto para nosotros va a ser básico para poder calcular las probabilidades. Otra de las características es que la curva va de menos infinito a más infinito. De menos infinito a más infinito. De manera visible y palpable, vamos a considerar un rango de más menos 3. Entonces, la curva es simétrica alrededor de la media. Tiene una media con valor 0 y una desviación estándar o amplitud de una desviación estándar. El área bajo la curva vale 1. Al ser simétrica alrededor de la media, vale 50% de un lado y vale 50% de otro lado. Ahora, ¿por qué aparece un más menos 3? ¿Por qué? Vamos a empezar a establecer lo siguiente. Alguien encontró que cada vez que se referían a fenómenos de la naturaleza, ¿sí?, aparecía una campana de Gauss. Bueno, eso usted ya lo dijo, profesor. Cada fenómeno de la naturaleza iba a tener una campana de Gauss particular, teniendo en cuenta que va a tener su media y su correspondiente desviación estándar. Va a tener su media y su desviación estándar. Cada fenómeno de la naturaleza. Entonces imagínense que para cada fenómeno en la antigüedad se les aparecía a los expertos, a los analistas, a los científicos de la época, la campana de Gauss. Descubrieron que el área bajo la curva o segmentos del área bajo la curva correspondían a las probabilidades de ocurrencia de variable aleatoria. Esto es, y me explico. Para cada fenómeno, dijimos, va a existir una curva. Va a estar en unidades de variable aleatoria. En la vida real va a tener unidades de variable aleatoria. Entonces, si yo quisiera saber la probabilidad de que ocurra el valor X,
un valor X cualquiera de variable aleatoria, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra el valor X, tendría que integrar el área bajo la curva entre la media y el valor X para conocer la probabilidad. Tendría que conocer, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me preguntaran en valores reales de variable aleatoria continua, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el valor X? Tendría que integrar la función de la campana de Gauss entre la media y el valor X. De tal manera que sale una cosa espantosa, que es esta de aquí. La función es esta de aquí. Que no es nada sencilla de integrar. Aquí la parte variable sería x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrada del exponencial de x entre 0 y x. Se tiene que hacer un cambio de variable para poder integrar. Entonces, para cada caso de la vida real, conociendo la media del fenómeno, y la desviación estándar, podía yo resolver la integral para conocer la probabilidad de que ocurriera un cierto valor de interés. Era bastante engorroso. Imagínense cuántos fenómenos de la naturaleza se tuvieron que resolver para poder llegar y dar los resultados. Y el proceso pues llevaba su tiempo. No se tenía una otra opción, pero pues hubo gente que le pensó y tomó la siguiente decisión. Conociendo la función de la campana de Gauss, lo que hicieron fue integrar segmentos de esta curva perfecta cuyos valores se sabían, ¿de acuerdo? Estar integrando entre 0 y diferentes valores. Comenzaron a resolver la integral. Pero de forma unitaria. ¿Cómo de forma unitaria? Recordemos que la curva de distribución normal tiene como media 0, pero una desviación estándar de 1. Su amplitud es de 1. Entonces, partiendo de 0, comenzaron a graficar poco a poco nada más la mitad de la curva. ¿Por qué la mitad de la curva? Porque es simétrica. Lo que ocurre de un lado ocurría del otro. Y si lo hacían de manera unitaria, podían
sacar proporciones. Si lo hacían de manera unitaria, podían sacar proporciones. Entonces, hubo gente que comenzó a graficar, a graficar, a graficar, a graficar y a resolver la integral, pero de manera unitaria para sacar proporciones. Se agarraron integrando, pero se dieron cuenta que conforme se acercaban al 3 o un poquito por arriba de 3, cuando se acercaban a 3 o un poquito arriba de 3, el área bajo la curva ya no cambiaba. El resultado de la integral no tenía cambios, ¿sí? Cuando integraban la función de 0 a 3, el resultado de esta integral ya no cambiaba. Ya no cambiaba. ¿Cuánto era cuando llegaban a integrar toda esta área? Lo más que llegaron al resultado que ya no cambiaba era 49.9999%. Por más que hacían crecer la escala, ya no cambiaba el resultado. Se iba atorando en 49.99. En términos prácticos, el 50%. Entonces aquí ya el área bajo la curva ya no crece. Prácticamente no tiene cambios. Ahora viene aquí parte de la explicación. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en el momento de cuarto orden hacíamos A4 menos 3. ¿De dónde salía este 3? Pues sale precisamente de esto, de que ya no crece el área bajo la curva. Cuando vimos momentos, hacíamos un coeficiente de forma A4 menos 3. ¿De dónde salía ese 3? Pues sale de esta explicación. El área bajo la curva ya no crece después de 3. Si yo de manera unitaria comienzo a integrar. De manera unitaria, o sea, esto nada más aplica para la curva unitaria. Los resultados de esta curva unitaria, se encuentran tabulados. Dentro de los materiales que tienen ustedes en la plataforma,
van a encontrar precisamente el área bajo la curva entre la media, que es 0, y un valor z. ¿Sí? Entonces, es lo de menos, es la variable. Pero aquí fíjense de dónde va. De 0, en esta primera columna, aquí llega hasta 4. Pero vean que ya no cambia, miren. Ya desde 3, 49.87, 49.99, ya no crece. Ya no hay cambios. Ya no cambia. Entonces, aquí les dejo también el área bajo la curva, ¿sí? Tabla de distribución normal estandarizada. Ahora, esto de aquí, pues alguien tuvo la molestia de estar de manera unitaria integrando entre la media y valores de desviación estándar. ¿Cuáles valores de desviación estándar? Han de preguntarse ustedes. Bueno, lo explicamos. Permítanme. Estas unidades de +1, +2, +3 son unidades de desviación estándar. Una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones. ¿Por qué se les denomina con la letra Z? ¿De dónde sale? Si me está diciendo, profesor, que estos son unidades de desviación estándar, ¿por qué aparece esto de la Z? Ah, lo que pasa es que estos son unidades de desviación estándar y se le conoce esto de aquí, son unidades de desviación estándar o llamadas unidades estandarizadas. De aquí aparece la Z, ¿sí? Unidades de desviación estándar o llamadas unidades estandarizadas. Por eso es que le ponen Z. Pero son unidades de desviación estándar. Entonces, ¿qué resolvieron o en qué nos ayuda el que alguien se haya puesto a integrar esta curva perfecta, unitaria? ¿De qué me sirve? ¿En qué me apoya para los cálculos que tengo que hacer? Ah, te evitas estar integrando y por proporciones determinas el área bajo la curva, o sea, la probabilidad. Te evitas estar integrando y por proporciones determinas la probabilidad. ¿Y eso cómo lo hago? De la siguiente forma.
como les decía, en la vida real, cada fenómeno de variable aleatoria va a tener un valor de media y desviación estándar. Esto es en la vida real. Si yo graficara su curva, me vería en la necesidad de integrar con estos valores para obtener el área bajo la curva entre la media y un valor X. ¿Qué me simboliza el área bajo la curva entre la media y el valor X? La probabilidad de que ocurra el valor X. ¿De qué me sirve integrar el área bajo la curva entre la media y el valor X para determinar la probabilidad de que ocurra el valor X? Pero me tendría que ver en la obligación de integrar considerando la media y la desviación estándar reales. Por proporciones, como yo ya conozco, ya tengo conocimiento del área bajo la curva, de la curva normal estandarizada, lo que hago es sacar una conversión de proporciones. Y lo que digo es lo siguiente. Esta diferencia es X menos la media. Entre desviación estándar. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Cuántas veces cabe sigma en X menos mu? O sea, proporción de desviación estándar. ¿Cuántas veces cabe sigma en X menos mu? O sea, ¿qué proporción de desviación estándar es la diferencia entre X y la media? Una vez que yo haga esta conversión, me va a dar un valor de Z. Este valor de Z yo lo busco en la tabla y obtengo el área bajo la curva. Y esa es la probabilidad. Ahora, tenemos que recordar e insistir que el estudio de la curva normal es básica porque el área bajo la curva normal aparece en todos los fenómenos de la naturaleza. La mayoría de los fenómenos que se estudian tienen una distribución normal como comportamiento. El estudio de la distribución normal es el fundamento del control de calidad. Entonces, este tema va más allá de cubrir uno de los temas de probabilidad estadística. Esto nos conlleva a estudiar los principios y fundamentos para el control de calidad. Esa es su importancia. Todo el control de calidad, ¿sí?, se fundamenta precisamente en unidades estandarizadas. Y si no, pregúntenselo a los japoneses, con su famosa teoría de 6 sigma. Precisamente 6 sigma
¿Ellos qué hacen con el 6 sigma? La famosa teoría de control de calidad 6 sigma. En lugar de utilizar una escala entre más menos 3, los japoneses utilizan una escala de más menos 6. De más menos 6. Entonces, ellos dicen la perfección, acá entre menos, más menos 6. Dicen la perfección está aquí. Es obvio, la curva, esto se extiende, ¿no? Aquí en 6. Y vamos a tener estas áreas aquí oscuras. ¿Qué simbolizan estas áreas oscuras según los japoneses? ¿Sí? Es el área de error. Si estamos diciendo que esto prácticamente es 49.9999, lo que se están poniendo los japoneses es que prácticamente tienen esto de error. O sea, caen en la perfección. Y a ellos se les ocurrió. ¿Y lo lograron? Vaya que sí lo lograron. Claro que lo lograron. Y fueron un ejemplo. Entonces hay cursos del famoso Six Sigma, que la aeronáutica no acepta errores. Tienes errores, se cae el avión. Tienes que tener 6 sigma, casi perfecto. Ahora, habíamos dicho que la media equivale a 0. A partir de la media tenemos más menos una desviación estándar, más menos 2 desviaciones estándar, más menos 3 desviaciones estándar. ¿Esto qué me simboliza? Ya se sabe que entre más menos una desviación estándar, cada lado de la curva equivale a 34.1%. Esto ya se sabe, entre más menos 1, cada lado vale 34.1. Si hago la suma, este azul oscuro, entre más menos una desviación estándar, equivale al 68.2% del área bajo la curva, entre más menos 1. Entre más menos 2, tendré el 95.4 del área bajo la curva. Y entre más menos 3, tendré el 99.70%. Estos son valores que debo de memorizar porque esto nos abre la oportunidad a muchas disertaciones y cálculos a futuro. En la práctica profesional, cuando nos topemos con más o menos una desviación, pues ya sabemos cuál es el área bajo la curva. ¿Sí? Bajo la curva normal. Cuando tengo más o menos 2 desviaciones, sé que es el 95% y más o menos 3 desviaciones es el 99%. Esto ya lo tenemos por demás bien definido, bien establecido. Esto ya se tiene, pero bien contemplado. Y habremos de enfrentarnos en algunos momentos
a problemas cuyos resultados nos orillen a esto. Entonces, lo que a mí me importa es que con los valores reales de un problema, yo encuentro el área entre la media y un valor X de variable aleatoria cualquiera. Por proporciones de desviación estándar, encuentro su valor de Z, el cual lo busco en la tabla. Y con ello ya puedo determinar cuánto es la probabilidad. Veamos unos ejemplos. Veamos un ejemplo. Dice, un almacén realiza en promedio 500 entregas a la semana, más menos 50. El administrador del negocio desea saber la probabilidad de realizar entre 440 y 500 entregas a la semana. Bueno, vamos a ver. No todos los problemas te van a decir, esta es la desviación estándar. No. Me la pueden dar de la siguiente forma. La desviación estándar, argumentativamente la desviación estándar puede aparecer como más menos o tolerancia. Argumentativamente me lo pueden poner así. Y yo lo debo de interpretar como la desviación estándar. Entonces, en este caso, me queda claro que cómo reconozco que esto es una distribución normal, porque me ofrecen un promedio y una desviación estándar. Y aquí les hago la nota, ya que el más menos señala la tolerancia misma que representa la desviación estándar. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? En primera instancia, me piden el área bajo la curva, mi media es de 500. Si la media es de 500, 440 la encuentro por debajo de 500. ¿Sí? Y 500 entregas, no, me están pidiendo entre qué. Sí, y 500 entregas. Entonces lo que me están pidiendo, hago mi dibujito, me están pidiendo esta área entre 440 y la media. Esto es lo que vale mi X. 440. Mi desviación estándar vale 50. Tomo mi fórmula de proporciones. X, 440. La media vale 500, dividido entre 50. Esto se convierte en una Z de 1.2. Entonces digo, se ubica la probabilidad en tablas. Probabilidad cuando Z vale 1.2
me dice que esta área bajo la curva, este pedacito que está sombreado, vale el 38.49%. ¿Cómo lo encontré? ¿De dónde? Vamos a la tabla. Fíjense bien. Aquí yo tengo aproximaciones 0.01.02. En este caso a mí me dicen que estoy buscando una Z de 1.2, o sea, 1.20, 1.20. Entonces yo aquí tengo 1.2 con centésima cero. Punto 3849. Esto de aquí son aproximaciones. Un ejemplo. Si a mí me pidieran una Z de 1.57, me voy a 1.5 con aproximación 0.7. Su probabilidad sería del 4418. Si a mí me pidieran una Z, ¿qué les gusta? De 1.94, me voy a 1.9 con aproximación 0.4. Punto 4732. Entonces reitero, en este caso me piden una Z de 1.20. 1.20. Punto 3829. Válgame, no quiere levantar. ¿Qué me quiere decir? Que el área bajo la curva que yo estoy buscando, entre 440 y 500, vale el 38.49%. Ahora supongamos lo siguiente. ¿Qué tal si me piden que las entregas estén entre la media y 550? Hago lo mismo.
550 menos 500 entre 50. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar mi fórmula y mis datos me dicen que la media es de 500 y la desviación estándar es de 50. Sustituyo valores y ¿qué fue lo que les dije? Que cuando sale Z igual a 1, por regla que acabamos de ver ahí con las sombras de los más menos una desviación estándar, yo ya sé que vale 3413 de los valores que les dije que tenemos que memorizar. No necesito ir a ver a la tabla. Yo ya sé que de inmediato el 1.0, en 1.0 vale, el área bajo la curva vale 0.3413. Habrá quien dude, porque acuérdense que la primera regla de un estudiante es dudar, el miedo al resultado. Volvemos a abrir la tabla. Aquí está, miren. Z 1.0. .3413. Pero eso ya valores ya los tengo yo de memoria. No, qué latada esto. No, no es esta. ¿Qué está sucediendo? Ahora, si a mí me dijeran, ¿cuál es la probabilidad de que se entreguen entre 440 y 550, que se hagan entre 440 y 550 entregas a la semana? Bueno, yo ya calculé el área entre 440 y la media, y 500 y 550 y la media. Yo ya supe estos resultados. Entonces, aquí sumo este pedazo que vale 38.43% con este pedazo que vale de 34.13. ¿Sí? Y me da el 72.82%, según tengo entendido. ¿O cuánto sale el primer resultado? Primer resultado, ¿cuánto dio? 38.49. Si ustedes suman esto, las áreas se pueden sumar. ¿Por qué? Porque acuérdense que las áreas bajo la curva me las da entre la media y el valor X. Puedo acumular los valores y esto me facilita el cálculo. Siempre, siempre
el valor de Z va a ser entre un valor X y la media. Si tú quisieras conocer de manera directa estos dos, pues intégrale. Integra la función. Si quisieras conocerlo, evitarte hacer estos dos pasos, pues integra. Pero como esto es una cosa espantosa para integrar, yo te invito mejor a que uses las tablas. Allá afuera te pagan por resolver estos problemas, no para generar más. Espéreme, es que no me acuerdo cómo integrar. No, no, no. Usa las tablas, que es lo que más se usa. Preguntas. Entonces, para saber las proporciones de desviación estándar y poder leer en la tabla, pues utilizo esto. Entonces, debemos tener a la mano la tabla del área bajo la curva normal. Sí, para eso se las incluí en los materiales del tema, para que lo tengan presente. Preguntas. No, profe. No, profe, hasta ahorita todo claro. Bueno, pues eso espero. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que bajen el PDF de la tabla y lo impriman. Área bajo la curva. Hay diferentes tipos de tablas. Yo les recomiendo que bajen e impriman la tabla que les estoy proporcionando. ¿Sí? La tabla que les estoy proporcionando, que es una de las más amigables. ¿De acuerdo? Y la forma de distribución les permite leer las aproximaciones cada 5 datos. ¿Sí? Entonces, eso les facilita cometer menos errores. ¿De acuerdo? Y ya el día de mañana comenzaremos a hacer ejercicios de las diferentes distribuciones y esténse preparados porque ya se acerca el segundo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que dentro de lo posible, ¿sí? Organicen su agenda para que revisen, repasen los temas. Hoy en la tarde tuvimos una reunión con el señor subdirector y la directora y pues se reiteró, ¿no? Que dentro de las perspectivas de la clase a distancia, ahorita de momento no hay, por más que se diga, a nivel de CEP y a nivel del Politécnico Nacional, no se ha manifestado alguna reacción o perspectiva para regresar. Fue lo que nos comentó la señora directora, ¿sí? Entonces que vamos, inclusive una de las profesoras tomó la palabra y pues dijo que si había alguna certidumbre que sí íbamos a seguir bajo este formato, de momento
nos indicó la señora directora que vamos a tener que seguir con ello hasta nuevo aviso, ¿sí? Porque se necesitan hacer, no es, como dijo y bien apuntó la señora directora, no están las condiciones totalmente puestas. Y aparte de eso, el regreso tiene que ser paulatino y tomando las perspectivas de tener en cuenta todas las medidas sanitarias que tengan al lugar o que den al lugar. Es obvio que el instituto tendrá que preparar con la gente pues que conoce, pues tenemos la escuela de medicina, la escuela de enfermería, ¿sí? Tenemos la gente, como se señaló, para desarrollar el protocolo en su caso de regreso a clases, pero de que regresemos así todos de una vez, no se va a poder. Y esto también se manifestó por los profesores que necesariamente pues requieren de la presencia de ustedes para llevar a cabo prácticas, ¿sí? Sobre todo las materias de orden práctico. Por ejemplo, ahorita hay un problema muy fuerte en la UNAM. Están suspendidas las clases en muchas facultades porque les dejaron de pagar a los maestros y aparte de ese incumplimiento de pago, tomaron en cuenta otros tantos problemas internos que se están tratando de resolver, pero ya van para prácticamente un mes en paro y no tienen para cuándo, ¿sí? No tienen para cuándo. Entonces, pues, y según esto, pues están pidiendo los sindicatos de la UNAM apoyo a otros sindicatos universitarios, pues para apoyar su movimiento. Y acuérdense que ahorita pues estamos en etapa política y pues quieren hacer presión lo más que se pueda, ¿no? Ahorita viene la manita de puerco, ¿sí? Están aprovechando la coyuntura política para que los volteen a ver. Entonces ahorita pues está difícil. Nosotros pues ahí vamos, paso a pasito, ahí vamos. Entonces de momento lo que refiere la junta que tuvimos con la profesora, la señora directora, es que de momento no hay perspectiva para regresar. Entonces esto nos conlleva a seguir haciendo este esfuerzo, profesores y alumnos, bajo esta vía y tratar de reducir los sesgos que pues que esta modalidad nos impone. ¿De acuerdo? Entonces, paciencia, ¿sí? Tenemos que salir de esto en su momento. Como diría alguna persona por ahí, de muy gratos recuerdos en lo personal para mí, una persona muy sabia, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero decía, todo a su tiempo y solitas las cosas salen. Y la mera verdad, pues sí, todo a su tiempo. Dice, cuando ya se tienen las cosas enfrente, se resuelven, ¿sí? Podemos prever, pero el actuar es cuando se tiene enfrente, ¿sí? Entonces, pues ya ahí esta persona denotaba su experiencia, ¿no? Y te asentaba profesionalmente, te asentaba la forma de pensar, ¿no? Y te daba una guía, ¿no? Entonces te sentías apoyado en ese sentido, ¿no? Son luego las experiencias que te topas con gente positiva, ¿no? Cuando trabajas, ¿sí? En lo profesional. ¿De acuerdo? Y que te decía, con calma, fíjate qué estamos haciendo, dónde estamos parados, por dónde vendría, ¿no?
y a cubrir el hueco, ¿no? Lamentablemente ya no está con nosotros, pero bueno. ¿Sí? O sea, en lo físico. Sí, ya murió hace unos años esta persona. Pero bueno, buen profesionista, ¿no? Así como esa, pues yo espero que se encuentren ustedes también a alguien en la vida profesional, ¿no? Que te dé a veces la pauta cuando eres joven, ¿no? Que te enseñe, no solamente, sino que sepas templarte profesionalmente, ¿no? Son las personas que dejan escuela, ¿no? Tú tranquilo y vamos a resolver dónde estamos parados, ¿no? Esos son los que valen, ¿no? Bien, pues si no tienen alguna duda, alguna pregunta, nos vemos el día de mañana. Bajen sus hojas de ¿cómo se llama? De áreas bajo la curva para que podamos hacer los cálculos y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Pues si no tienen algún otro comentario, la dejamos hasta aquí el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana. Que descansen, buen provecho, cuídense mucho. Gracias igualmente. Gracias, Hasta profe, luego, igualmente. profe. Muchas gracias.